Hostia, pues estaba en el 97 y ha dado 4 o 5 vueltas y está en el 67% de batería. Ha gastado un 30% en 4 o 5 vueltas, ¿eh? Son las 7:25 de la tarde. ¿Dónde tengo esto? Ah, aquí. 7:25. Tengo que tener el WhatsApp aquí porque es temprano, ¿vale? Por si suena, como ahora. Acabo de empezar hace 2 minutos literalmente. Solamente estaba escribiendo por ahí. Falillo, ¿qué tal? Voy a ir viendo porque esto yo me creía que era más corto cuando me saltó la notificación, pero son 23 minutos de vídeo, ¿vale? Y es Alex Martín probando, creo que es probando, ¿no? O comparando la STARK VARG con la GASGAS, creo. Entonces, voy echándole un vistacillo mientras vais llegando, ¿vale? A ver. Que ayer justamente, por si salta el copy. Ayer justamente alguien preguntó, oye, ¿has visto lo de que no han dejado correr a al dejar enduro? Good morning, motherfuckers. What's up, guys? Alex here. Thank you for coming to my channel. Taddy. Con la Taddy dijimos, bueno, después lo comentamos y al final no lo comentamos, tío. A ver, generados en español, por favor. Subtítulos, traducido automáticamente, español. Aquí estamos. We're going to be having Mike Larson from Larson Cycle is bringing down all electric STARK VARG totalmente I'm eléctrico. going to go head to head with my GASGAS 350 from Bike Cycle and the STARK VARG. STARK VARG con cariño, pero no puedo. De momento no puedo. That an electric dirt bike has ever ridden at speed the Pro Track in Millville. So we have a Pro National Track. Tenemos una pista profesional. Vale, quiere probarla. Y va a comparar. Esto es interesante. Va a comparar el tiempo de vuelta con la eléctrica. Entiendo que con la GASGAS. Chassis suspension, the torque from the electric dirt bike. From what I'm understanding, you can really fine tune the horsepower, but it sounds like you can have as much as 80 horsepower on this STARK VARG. So I have a lot of really 80 caballos de fuerza, una locura, I haven't been riding a whole lot lately. I think the last time I rode was about a month ago. So we're going to have to break off the rust in the first couple sessions, but vale, I'm que tengo la música puesta. Dice que hace un mes más o menos que no monta, así que está oxidado. Lap time wise, like, is it competitive with a regular? Yo creo que tiene que ser un cambio muy grande, tío. O sea, cuando te acostumbras al final tiene que ser más fácil por cojones. No tiene embrague, no tiene marcha, no. Tiene que ser más fácil. Pero bajarte tú de la que sea, 2 tiempos, 4 tiempos, marcha, embrague, reduce, freno motor, tal cual. Bueno, el freno motor me dijo a mi Jorge que tú lo configuras como quieras y ahí no notas diferencia. Pero tienes un cambio brutal, You know, 4-stroke engine. La GASGAS. You know, my last video I did 2-stroke versus 4-stroke. 2-strokes are for sure, the fun factor is really high. They're a lot of fun to ride. Mira, 2 tiempos. Está diciendo que la diversión es muy alta, tal, es muy divertido conducirlo. 4 tiempos, según palabras actuales, en la moto con la que eres competitivo. Dice, ¿dónde encaja esta moto eléctrica? I know racetracks, motocross action, there's been a lot of videos and content centered around the STARK VARG. And I'm really curious to see how fun is the bike to ride. Ahora es que lo que dice, con la 2 tiempos es una locura. Te diviertes, vas rápido, tal. Dice, con la 4 tiempos, si quieres ser competitivo, tienes que ir con la 4 tiempos. Dice, ¿y dónde cojones metemos esta moto? Ahora. Hombre, lo que dijo Traikanar en el japonés es que dice, dijo, es una moto, bueno, tampoco voy a decir nada malo, buena, tal y cual. Dice, pero yo realmente a día de hoy la encajaría en una categoría propia. O sea, no contra los 4,5 o contra tal, sino para lo que dijo Traikanar. Yo la encajaría en una categoría eléctrica. Es lo que dijo. Parece lo que quiere ver es estrujarla a ver si realmente es competitiva, más que divertida. Starting to see a lot of these pop up now. This is an 80 horsepower model. It's got 5 different mode settings that I've already pre-programmed. This bike is, I'm using a rear brake here, front brake. Vale. Bike comes. No me había fijado, digo, tiene una maneta. Le ha puesto el freno como si fuera un freno. La maneta del embrague es el freno trasero. 259 pounds, so it's a tad heavy. What's the weight difference from the 80 horsepower to the 60? Is it the same? It's 3 pounds. 3 pounds. Okay. Yeah. And it's about $1,000 less for a 60. So very easy to operate. It's electric bikes are so easy to ride. They're seamless, they're fast, they're incredibly smooth. This bike is amazingly skinny.
Dice que es sorprendentemente delgada. Dice, pero todos los equipos van a utilizar eléctrica. Va a llegar el momento, aunque sí. Va a llegar el momento. ¿Qué pasó con el dos tiempos? Se empezó a introducir el cuatro tiempos, dos tiempos, cuatro tiempos, unos contra otros, cada vez más cuatro tiempos, cada vez más cuatro tiempos. ¿Quién compite hoy con una dos tiempos? Nadie. Pues eso va a pasar. Eso va a pasar, pero con la eléctrica. Yep, definitely. So, charge ports right here. Está hablando del freno. Twist off. The stand that comes with the bike is also the charger. So, in here is el caballete es el cargador, nos lo dijo Jorge. Mira. Ah. So there's your charge cords. And so into the wall, into the charge port of the bike. So the phone is your meter. It tells you your battery percentage. It tells you what mode you're in. Puedes mirarlo todo en el teléfono, en una aplicación. Okay, so now that I'm on, I do have a live throttle. So I'm in mode 1. I have a 97% battery, and on this ride day I've got 0 laps time. De batería. But mode 2, mode 3, 4, so on and so on. That's your master power on and off right there. So the modes are horsepower wise? Yeah, I've set up the 5 modes before I got Tiene here. 3 mapas, digamos, pero que ya lo ha configurado este. 30, 40, 50. Ah, no, tiene más mapas. Pero lo lleva todo configurado ya. Bueno, cuando lo comentamos dijimos que podía tener infinidad de mapas, pero como tú lo configures. Y este ya ha ido con unos cuantos preconfigurados para este tío. Turn the phone off. And if it's flashing, I got, oh, went all the way up. Okay, so. Cool, so turn on. Just hold that down. And then, now it's flashing. It's trying to pair, so I hit the down button. Okay, and now that you're green, you have a live throttle. So that is a live throttle right there. Flashing, it's not a live throttle. Yeah, it's trying to pair. It's pairing right. It's pairing to ya the phone. está encendida. Does that? No, no es embrague, le ha puesto el freno trasero, es la maneta. Como si fuera una maneta de embrague, pero es el freno. Vale, esta sensación de estrechita, vale. Hey, one thing on the jumps over there, especially number 9, the sun is so far south up in the sky that there's a dark shadow on the left-hand side, so really scope that out. Okay. And they didn't pack the best because it's dry. Yeah. So. Yeah, also too. Ten cuidado en aquella zona, salto taca, no sé qué, no sé cuánto, vale. There's the snowmobile signs. Okay. Yeah. Right in the middle. Yeah, like right in the middle, because the snowmobile trail goes right through there. Yeah. So. Rastro de no sé qué de nieve. Vale, bueno, venga, vamos. Vamos, Alex. Bueno, la música vaya que tenga copy y como total no se escucha la moto. A ver qué dice. Dude, that was crazy. A ver qué dice. Muy buena, Kiko. Dice, tengo que decir, probablemente estoy a 4 o 5 vueltas. Primera impresión, esto es amable, no se parece a ninguna moto que haya montado antes. Probablemente me tomó 4 o 5 vueltas para sentirme cómodo. Diferente. Lo eléctrico me va a hacer echar de menos hasta el sonido del 4 tiempos, tío. Dice, como estoy en el aire, esta cosa, si le doy gas, literalmente tirará de la parte delantera hacia arriba. Tiene una respuesta rápida en el aire. Hostia, pues estaba en el 97 y ha dado 4 o 5 vueltas y está en el 67% de batería. Ha gastado un 30% en 4 o 5 vueltas, Es bastante gasto de batería, creo, ¿no? No sé si es lo normal, pero... A ver. Está probando, ¿no? Está ahí. Qué pereza.
claro, es que tiene que hacer un cambio muy gordo. Que él para sentirse a gusto necesitaría el freno en el pedal. Alright, so what are you at? 30, 40. So that was 50 horsepower. I've only done mode 3 so far. Vale, está probando los modos. Los modos de caballo. Cada vez va subiendo más caballo, pero que necesitaría un pedal de freno para encontrarse a gusto. Ah, vale, digo esto que dicen. Esta es la letra de la canción que la está traduciendo. Es que, tío, tener el freno en la maneta, cuando te acostumbres será comodísimo, pero tiene que ser rarísimo. A ver qué dice. Me interesa cuando lo compare con la GASGAS. Probablemente tenga 8, 9, 10 vueltas. Al 38%, así que he estado conduciendo la mayor parte del tiempo en el modo 3. Es mucho gasto, ¿no, tío? O sea, 10 vueltas, yo no sé, depende del circuito, pero ponle a 2 minutos por vuelta, son 20 minutos. Es una manga raspada, ¿eh? No llega. Bueno, si te vas a una manga de esta que son 30 minutos más 2 vueltas, no llega a eso, ¿eh? No sé, tío. No sé. A ver, ¿este es Alex Martin o el compañero? Compañero. So I should actually note that señalar it's que like es almost casi Thanksgiving acomodar. here in Minnesota, and it's like 55 degrees today. So we typically blow out all the water lines because it gets below freezing at night. So just in order to make things obviously not burst, you got to blow the water lines out. So Vale, it's been about a month of like power, especially like over here. 38% de batería. Lo que no sé si es que ha gastado un 38. No sé si es que ha gastado un 38 o que le queda un 38. Yo entiendo que le queda un 38% de batería. Después de 10 vueltas, no sé, a mí se me hace mucho, no sé. O sea, mucho gasto, me refiero. Pero vamos, Jorge, por ejemplo, mi teacher ha estado corriendo en Finlandia, todo como está comentando, y no tiene problema, o sea, no sé. Voy a pasar un poco para adelante, a ver, ahora va a cargar, ¿no? Que la tienes que cargar entre mangas. Vamos a tener que montar un generador en la furgoneta, joder, tío. Furgoneta con generadores. Alright, so first impressions on the Stark VARG. Primera This is a impresión. very, very unique Una bicicleta muy bike. Really singular. surprised with just how it felt on the Sorprendido de track. cómo se sintió en la The first jump that I pista. did, coming off the Bob's tabletop. It's a very iconic jump at Millville. Literally first lap, I gave it some gas in the air, and like I didn't realize it, but like if, on these electric bikes, I guess if you get on the gas in the air for Claro, whatever es que reason, cogerle it el just punto, goes si no straight escuchas up, el ruido, claro, le flat. pegará So un I had to acelerón be en el really, aire, really plac. careful, and like it took me probably 5 or 6 laps to do the catapult, which is normally a jump that I can go out and do first lap. Just because I wasn't really sure like what the bike was going to do, and I wasn't really confident in my ability on it in the air. So I would say though, after about 5 laps, I kind of had a good feel for it. Definitely have to approach jumps and in certain parts of the track a little bit differently than you would have like a gas-powered dirt bike. But I would say fun factor-wise, it was an absolute blast to ride that bike. Started out in mode Pero fíjate, 3. está diciendo que bueno, que tal, que fue divertido. Más o menos podríamos decir el titular. Fue divertido. No, o a lo mejor lo dice ahora, no dice mis sensaciones son brutales, velocidad. No, dice, fue divertido. Which was at, I want to say 50 horsepower. And then we do mode 4, 50 caballos, que ya está bien. And then I ended with mode 5. Fueron 60, luego terminé con el modo 5 a 80 caballos. I was kind of surprised with is, you know, I thought 80 horsepower was going to be completely like, completamente imposibles de manejar. But with the deep loamy conditions that we have at Millville, it's actually not that bad. And granted, I could be getting a lot of wheel dice que 80, es que 80 caballos son muchos, Dice que pensaba que iba a ser como casi que indomable y que no. The way the track is today at Millville, it's deep and it's loamy and a little sandy, dry. I think the scoop would be hooking up a little bit better. But either way, was pretty surprised that the 80 horsepower was fairly manageable. We're going to put 80 caballos bastante manejables, según dice. From like a purely lap time perspective, like which one is faster. I have obviously my whole life I've been riding 4 strokes, so
comfort-wise, my comfort level is much higher on the Mi GASGAS nivel de 350 comodidad right es now. mucho más alto con el But GASGAS just curious to 3,5. see, like I was definitely pleasantly surprised. Just some areas of the track where it felt like straight up, I don't think I could have went that fast on the 450. A little bit lower to the ground than a normal bike, I feel like. Really? I feel like it's easier for me to get my leg over it, which is saying something. Pero yo creía que iba a rodar con la GASGAS también, ¿no? Y a compararla, ¿no? ¿O no? Es como todo, es que claro, si la coges un día, el primer día, es normal que las sensaciones sean muy raras, es lógico. Pero yo qué sé, yo qué sé. $1.40 la vuelta. Ahora va a hacer una vuelta con la gaseosa. 1.40, acordaros, 1.40. A ver, vamos a quitar las tomas épicas y vamos a... Es que con la música no sé si se va a saltar el copy, lo tengo que quitar, chavales. Yo creo que va a mejorar el tiempo con esta, ¿no? Pero también por comodidad, está acostumbrado, yo creo que va a rodar más rápido con esta. Si a lo mejor le dejas la STARK un mes, toma, entrena con ella, pues ya podríamos a lo mejor hacer una comparación más realista. Pero si tu moto con la que estás entrenando, la que estás en la GASGAS, y un día suelto te dicen, toma, pruébala a la otra, pues hombre, hay que intentar... O sea, no es justo decir, es que con esta vais mucho más rápido, hombre. Que no es que la esté defendiendo, ojo al dato, pero tío, ¿me entendéis, no? Tendría que estar más hecho a la eléctrica para poder hacer una comparativa real. 1.42, oye. Pues ha ido más rápido con la cacharra, con la eléctrica. I was just telling him, I almost think it might be faster on the STARK VARG. You think? I don't, it's so torquey. This is like really kind of labored, like the bottom end is really laboring. You were super smooth on it. I mean, Yeah. geez. A ver. Mira, lleva There's una definitely areas that come out of 360 esto. the 180 and the whoops, where this thing feels so slow. STARK VARG. A ver. I don't feel like they've really talked much about like chassis-wise how an electric bike kind of handles versus a four-stroke. You know, like nobody knows. I know. The bike feels so light without the crankshaft inertia and all that spinning mass inside the conventional gas motor. Yeah, like it's crazy now to get back on this bike and see the difference in the back part of the track where you want to you really want to charge into the jumps. This thing is just so labored and feels, and granted I know it's a stock 350, but yeah, so to touch base on the chassis, it's really interesting because obviously this is like the first generation that I'm aware of for this STARK VARG, so I was really impressed with how the chassis handled, you know, because I feel like these other la parte ciclo le gustó. they've been doing this, they've been in this game for a long time, and every year, you know, you have factory riders that are racing from Europe to AMAs, Supercross, all over, right? So there's a lot of data going into kind of fine-tune these motorcycles and make them better year to year, whereas obviously this electric bike doesn't have that. So I was pretty surprised. Tienes razón. Vale, está diciendo que todas estas motos, ¿no? La GASGAS, que claro que hay pilotos factory corriendo en todo el mundo y muchos datos que después generan en mejoras en la moto y tal. Y la STARK VARG pues no lo tiene. Es la primera vez que va a salir al mercado y tal. Y es su primera moto. Pero que aún así le gustó mucho el chasis. It was pretty planted. I was surprised. So chassis-wise, really impressed with how the Me está diciendo que le gustó mucho el chasis, básicamente. ¿Qué dice de lo que es el motor en sí? Like I said, I didn't spend a lot of time. Cuánta moto, como dije, no pasé mucho tiempo en este punto, 80 caballos. Part of that was because of the battery. I guess the higher you go, the more se debió a la batería, the bike kind of it drains the battery. And I was trying to prolong claro, cuando it más and ride it caballos, más as la long as I could. So, and even for the 3-lap battle, I just stuck it in mode 4. I didn't do the 80 horsepower mode 5. But for the most part, like the torque and the power that this bike has, it's just, especially going back to the GASGAS and riding that bike, just seeing like kind of how labored it felt, like coming out of the corners. And granted, so like my GASGAS doesn't have a lot of modifications. It's basically stock other than a pipe.
But yeah, just how labored it felt after being on the electric bike. Pretty crazy to me. So I gotta say, just all in all, after spending a day at Millville, En general, después de pasar un día en Millville montando gasolina y montando eléctrico, a ver qué dice. I feel like Siento que va a ser bastante difícil. Quiero decir, ser más rápido en esta moto desde el principio. Como 30 minutos. I wasn't expecting that. I thought it would be just a fun bike to ride, you know, and then that was kind of, but it wouldn't be competitive. So for it to be fun as well as competitive, I think it's a game changer. So we'll see if we see some Stark Vargs at Millville and other racetracks. Ha venido a decir más o menos lo que dijo el otro. Dice, lo que el otro me refiero a lo que he dicho antes de Canar, que es algo diferente. O sea, él no ha dicho hay que meterlo en otra categoría, pero ha dicho viene a ser algo diferente. Tal, dice, habrá que verlos compitiendo. In the future. All right, so we can't have the whole video be all about how cool the Stark Varg is. My guy Jason Veit at Veit Cycle gave me this GASGAS 350. We had briar pairs from 180 decals to the graphics. So we've done a couple upgrades, right, with the graphics. The Bueno, aquí ya va a empezar a dar gracias a la moto, los gráficos, tal. Yo qué sé. Yo qué sé, chavales. Al final nos las vamos a comer con papas. Nos las vamos a comer con papas, las eléctricas. Pero vamos, fijaros que ha rodado un poco más rápido con la eléctrica, ¿eh? Fijaros. ¿Qué vamos a hacer?